Sentaos y descubríos. Se abre la sesión. Tiene la palabra el ilustrísimo señor decano de la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo para dar lectura en representación de la misma a la propuesta de nombramiento. Buenas tardes. El pasado 20 de junio de 2007, la Junta de Centro de la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo acordó unánimemente elevar la propuesta de nombramiento como doctor honoris causa de la Universidad de Málaga al excelentísimo señor don Vicente Navarro y López. La propuesta partía del Departamento de Derecho Financiero, Economía Política y Filosofía del Derecho y se eligió a nuestro compañero, el profesor Juan José Hinojosa Torralbo, como padrino en la ceremonia, a la sazón antiguo director y primer director de la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales, que fue el germen de lo que hoy es la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo. Muchas gracias. El ilustrísimo señor secretario general leerá el acuerdo del claustro de la Universidad de Málaga por el que se concede el nombramiento de doctor honoris causa por la Universidad de Málaga al profesor doctor don Vicente Navarro y López. Con la venia. Certificación del acuerdo del claustro de la Universidad de Málaga por el que se nombra doctor honoris causa al profesor doctor don Vicente Navarro y López. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37.3, apartado C, de los Estatutos de la Universidad de Málaga, aprobados por decreto 145/2003 del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, de 3 de junio, publicado en el BOJA de 9 del mismo mes, certifico que el claustro de la Universidad de Málaga, reunido en sesión ordinaria celebrada el pasado día 19 de diciembre de 2008, a propuesta de la Junta de Centro de la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo de esta universidad, tras la exposición de los méritos del candidato y después de efectuarse la correspondiente votación, aprobó el nombramiento del profesor doctor don Vicente Navarro y López como doctor honoris causa de la Universidad de Málaga. Todo ello en virtud de la competencia atribuida a este órgano de representación de la comunidad universitaria por el artículo 23 de los estatutos de la citada universidad, de todo lo cual doy fe como secretario general de la Universidad de Málaga a 3 de diciembre de 2009. Muchas gracias. Alzaos y cubríos. El secretario general, el padrino y los doctores vinculados a la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo se servirán a acompañar al recipiendario que va a ser investido doctor honoris causa.
Sentaos y descubríos. Se concede la palabra al profesor doctor don Juan José Hinojosa Torralbo para proceder a la lectura de la laudatio del doctorando. Rectora magnífica, primera doctora del claustro de la Universidad de Málaga, doctores del claustro de la Universidad de Málaga, además doctores, profesores, amigos del profesor Navarro, autoridades, señoras y señores. Me cumple el honor de pedir para el profesor Vicent Navarro el supremo grado de doctor honoris causa. Lo hago en la firme convicción de que tenerlo entre nuestro cuerpo de profesores no solo le honrará a él, sino también a nuestra universidad. Aplaudo la iniciativa del doctor Juan Torres, que siendo profesor de esta universidad y de su claustro, lo promovió y que, con toda seguridad mejor y con más tino que yo, habría apadrinado al doctorando si aún formara parte de aquel. Agradezco la decisión del Departamento de Derecho Financiero, Economía Política y Filosofía del Derecho, en la persona de quien entonces era su director, el profesor Ignacio Cruz, que la secundó. Felicito a la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo, en la persona de su decano, el profesor Manuel Montalbán, por el empeño en hacerla realidad. Y me congratulo con los acuerdos del Consejo de Gobierno y del claustro de la universidad que han hecho posible el acto que hoy nos convoca aquí. Gracias por todo ello, rectora. He de decir que me siento especialmente comprometido con esta celebración porque festeja el primer doctorado honoris causa que propone la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo. Y he de decir también que mi compromiso no es solo institucional, como profesor y doctor de la universidad, sino que es también personal. En primer lugar, porque me une una afectuosa relación con el profesorado de Trabajo Social, que viene ya de hace algunos años, cuando el profesor Antonio Clavero, su director, me escogió como delegado de la universidad en la que era Escuela Adscrita de Trabajo Social, más tarde incorporada a esta facultad. Y también porque en 1990 el profesor José María Martín, entonces rector de la universidad, me encomendó poner en marcha un nuevo centro como director comisario. Era precisamente la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales, madre, como ha señalado el decano de la facultad, de la actual Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo. Me ayudó en ese empeño el profesor Antonio Roldán como secretario. Estábamos solos los dos, sí, pero teníamos la ilusión y el empuje propios de una muchedumbre. También hay que decir que teníamos una edad más favorable. Poco después, mi acceso al cuerpo de catedráticos de universidad me hizo ausentarme de Málaga, circunstancia que me ha impedido rendir público tributo a su apoyo. Permítame, señora rectora, que aproveche esta oportunidad para mostrarle al profesor Roldán tan público como sentido agradecimiento. Puedo hablar por él si digo que ambos nos sentimos orgullosos de formar parte, modesta, pero parte al fin y al cabo, de la historia de esta facultad. Doctores, decano, profesores, alumnos y personal de la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo, mis mejores deseos y mis votos por un brillante y provechoso futuro. Habéis querido comenzar esta suerte de honras con Vicent Navarro y López. Creo que hubiera sido difícil elegir mejor exordio, porque el profesor Navarro ha dedicado su carrera académica a unos estudios que están perfectamente compendiados en la facultad: la política social, la economía política, las ciencias políticas y sociales, en definitiva, las políticas públicas, áreas de conocimiento a las que su contribución es hoy por hoy imponderable. Vicent Navarro nació en Gironella, provincia de Barcelona, el 1 de octubre de 1937. Tras estudiar el bachillerato en el Instituto Balmes de Barcelona, comenzó su andadura universitaria en la universidad de aquella ciudad,
en la que se licenció con sobresaliente en Medicina y Cirugía en el año 1961. Por voluntad propia fue médico en el Somorrostro, el barrio más pobre de la ciudad, habitado mayoritariamente por trabajadores procedentes de esta tierra andaluza y de la vecina Murcia. Fue el único médico en un vecindario de aproximadamente 40.000 habitantes de los años 60. Siendo la medicina su profesión y la ayuda a los más necesitados su pasión, sin embargo, no pudo dedicarle a la primera la atención que hubiera deseado. En efecto, no mucho después de comenzar a ejercer, debido a su participación en la lucha de los primeros años 60 contra la dictadura, tuvo que exiliarse de España, iniciando un largo camino que le llevó primero a Suecia, después a Gran Bretaña y más tarde a Estados Unidos. En Suecia alternó sus estudios de medicina y cardiología en el Instituto Karolinska de Estocolmo con los de política y economía social. Decidió finalmente dedicarse por completo a estos ámbitos científicos, en parte como respuesta a la petición de las fuerzas democráticas españolas con las que se relacionaba de que se formara para ayudar a organizar los servicios sanitarios en España una vez finalizada la dictadura. Con este empeño cursó estudios de economía en el Instituto Internacional de Estudios Económicos. Fue su tutor y director de sus trabajos el profesor Gunnar Myrdal, más tarde Premio Nobel de Economía y uno de los pensadores que diseñaron el estado del bienestar en Suecia. El profesor Navarro ha indicado en sucesivas ocasiones el gran impacto que le causaron aquella experiencia y aquellos estudios, y de ahí tomó como modelo Suecia, como modelo de sociedad y Estado. Pero además, Suecia queda en el corazón del profesor Navarro por otro motivo. Allí conoció a su esposa, Anneli. Ambos se acompañan a partir de aquel momento. Desde Suecia partió en 1964 para continuar sus estudios de economía en la London School of Economics y de política social en la Universidad de Oxford, en la primera bajo la dirección de Richard Titmuth, el fundador de los estudios de política social en Europa. Después de su estancia en Inglaterra, amplió estudios en Edimburgo en temas relacionados con gestión económica y social, prestando especial atención a los temas sanitarios y sociales. En aquella universidad cursó estudios de posgrado en Administración de Servicios Sociales y Médicos y se doctoró con la tesis titulada Investigación de los métodos de planificación en el Servicio Nacional de Salud escocés, bajo la dirección del profesor John Brotherston. Además, en un mundo tecnológicamente aún incipiente y primario, tuvo la habilidad de cursar estudios de informática en la Unidad de Informática de la Universidad Escocesa. Sus trabajos de aquella época tuvieron una gran repercusión internacional, lo que le supuso una invitación para ir a la Universidad Johns Hopkins, en Estados Unidos, en la que se doctoró en Política Social y Sanitaria con la tesis titulada Utilización de cadenas markovianas en las tablas Input-Output en la planificación sanitaria y social, bajo la dirección del profesor Kerr L. White. Durante su estancia allí, fue invitado a integrarse en el cuerpo docente de la Universidad Johns Hopkins, a la que accedió como Beloved en su departamento de Políticas Públicas y Sociales. Desde entonces, la relación entre Vicent Navarro y la Universidad Johns Hopkins no hizo más que intensificarse. En 1968 fue promovido a la categoría de Assistant Professor, puesto que ocupó hasta 1971, año en el que fue nombrado Associate Professor. Así, hasta 1977, cuando la Universidad Americana lo distinguió con la máxima categoría de Full Tenure Professor, en el área de Políticas Públicas y Sociales, Sociología y Estudios Políticos e Internacionales. Aún continúa con la actividad académica allí, donde acude cada curso a impartir su docencia. En la Universidad Norteamericana también ha desarrollado y desarrolla aún actividades de investigación y dirige el programa de doctorado en Ciencias Políticas y Políticas Públicas que patrocinan conjuntamente la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y la Universidad Johns Hopkins. En Estados Unidos no solo participó activamente en la vida académica, fue además elegido miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Americana de Salud Pública. Entre 1970 y 1975 fue presidente de la Comisión Estatal nombrada por el gobernador del estado de Maryland para desarrollar su plan sanitario y social, el primer plan de nivel estatal que se llevó a cabo en Estados Unidos. Asesoró también al candidato demócrata Jesse Jackson en las primarias del Partido Demócrata en los años 1984 y 1988 y fue asimismo nominado por el Departamento de Salud del Gobierno federal
como uno de los científicos que más había contribuido a mejorar la calidad de vida del pueblo estadounidense. Más tarde, en 1993, el presidente Clinton le nombró miembro del grupo de trabajo de la Casa Blanca encargado de la reforma sanitaria dirigida por la señora Hillary Rodham Clinton. El profesor Navarro ha trabajado también activamente en América Latina como asesor de la Organización de las Naciones Unidas en varios países, incluyendo Chile durante el periodo de gobierno de la Unidad Popular, presidido por Salvador Allende, y del gobierno cubano, en concreto en el desarrollo de su servicio sanitario, reconocido después por la Organización Mundial de la Salud como uno de los mejores del mundo llamado subdesarrollado. En Europa ha asesorado a varios gobiernos, muy especialmente al gobierno socialdemócrata sueco y al gobierno socialista español, así como al gobierno autonómico catalán desde el año 2004. La carrera académica del profesor Navarro se ha desarrollado en varios países del mundo, no solo en Estados Unidos. Así, por citar algunos de estos países, ha sido profesor visitante, utilizo la terminología española que entiendo más cercana a la diversidad de puestos que ha ocupado, en las universidades de Puerto Rico, en el Centro de Estudios Administrativos de la Oficina Panamericana de la Salud de Argentina, en el Departamento de Medicina Social y Comunitaria de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cali, en la Escuela de Formación del Consejo de Planificación Socioeconómica de las Naciones Unidas en Santiago de Chile, en la Escuela de Sanidad Pública y Desarrollo Social de Cuba, en el Departamento de Administración Pública de la Universidad de Michigan, en la Universidad de Kuopio, en la Universidad de Uppsala, en la Universidad de Ámsterdam, en la Universidad de Estocolmo, en la Universidad de Toronto, en la Universidad del Estado de Washington y en el Centro de Estudios Urbanos de la Universidad de Oxford. Y movido por su espíritu pedagógico, ha pronunciado cientos de conferencias y ha participado en decenas de congresos nacionales e internacionales. Después de la reinstauración del régimen democrático, el profesor Navarro fue invitado como catedrático extraordinario de Economía Aplicada por la Universidad Complutense de Madrid, allá por 1983, y fue también profesor visitante de la Escuela Nacional de Sanidad del Ministerio de Sanidad y Consumo en Madrid. En Barcelona fue primero profesor visitante del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Barcelona y más tarde, en 1995, se integró en la misma facultad como catedrático de Economía Aplicada. Un año después, se incorporó a la joven Universidad Pompeu Fabra de Barcelona como catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas, puesto en el que permanece al día de hoy y con el que alterna sus responsabilidades docentes en la Universidad Johns Hopkins. Ha sido requerido por numerosas instituciones para redactar y emitir informes relacionados con la administración sanitaria, muchos de los cuales se han considerado oficiales por los estados correspondientes. Además, ha asesorado profesionalmente a decenas de asociaciones nacionales e internacionales y aún mantiene colaboraciones permanentes con muchas de ellas, como la Organización Panamericana de la Salud, la Oficina Europea de la Organización Mundial de la Salud, la Oficina Central de la misma Organización Mundial de la Salud, la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, el Ministerio Sueco de Salud y Asuntos Sociales, el Ministerio de Sanidad español y el Ayuntamiento de Barcelona. También ha tomado parte como experto en declaraciones a varias instituciones parlamentarias europeas y americanas. Sus méritos le han valido el reconocimiento de organizaciones públicas y privadas de todo el mundo. Ha sido galardonado por muchas universidades estadounidenses y europeas y ha recibido honores de varios países, así como condecoraciones académicas y civiles. Es también miembro de numerosas asociaciones internacionales. Pertenece o ha pertenecido a los consejos ejecutivos de varias de ellas y ha presidido algunas, como la Asociación Internacional de Economía y Políticas Sanitarias. Ha sido fundador y presidente de varias instituciones internacionales, incluyendo la International Health Policy Association, la organización de expertos en políticas sociales y sanitarias más arraigada y más extendida del mundo. También ha desarrollado actividades de carácter editorial relacionadas con sus ámbitos de trabajo. En 1971 fundó y fue el primer director de International Journal of Health Service. Esta revista está indexada y sus artículos citados y extractados en más de una veintena de índices de impacto. Puede afirmarse sin ambages que el profesor Navarro es una de las personas con mayor reconocimiento internacional hoy existentes en el área de la economía y de la política social, y ello no solo por los méritos que brevemente he destacado,
sino por su productividad científica, gran parte de ella de carácter muy divulgativo. El profesor Navarro ha escrito 32 libros, la mayor parte de ellos como único autor, y alrededor de medio centenar de capítulos de libros. La mayoría de ellos está escrita en inglés, a pesar de lo cual son varios los que han sido traducidos a otros idiomas. Se le cuentan a día de hoy más de 800 artículos en revistas científicas y son incontables las aportaciones periódicas a medios de comunicación de España y del extranjero. El primero de sus libros, Salud y Desarrollo Socioeconómico, editado junto a Peter Ruderman, data de 1971. Y el último, por decir algo, la atención primaria de salud en España y sus comunidades autónomas, ha visto la luz este mismo año 2009. El ínterin ha estado jalonado por trabajos relativos a la salud, la sanidad pública, la seguridad social, la protección social y el estado de bienestar. Precisamente sobre este tema, uno de los más apreciados por el profesor Navarro fue Bienestar insuficiente, democracia incompleta, sobre lo que no se habla en nuestro país, en el que describió sus impresiones sobre la situación social y el déficit de bienestar social existente en España algunos años después de su vuelta del exilio. Este libro es especial para mí también, porque a través de él me acerqué a la obra del profesor Navarro en algunas luminosas y de insomnio noches almerienses. Fue galardonado con el premio Anagrama del año 2002, pero el mayor premio de este libro ha sido su popularidad no solo entre los estudiosos, sino entre gran parte de la juventud de nuestro país. Su título se ha convertido ya en una auténtica sentencia al más puro estilo clásico, en un silogismo cargado de sentido, en una demostración casi matemática de una realidad social. No puede haber democracia completa sin bienestar, porque, como ha repetido tantas veces, sobre todo recientemente, al hilo de las voces que en plena crisis se alzan a favor de la reducción de parte de los logros ya conseguidos, el estado del bienestar no es el problema, es la solución. Ha escrito también, entre otros trabajos que han alcanzado notoriedad, Neoliberalismo y Estado del Bienestar, 1997, Globalización económica, Poder político y Estado del Bienestar, 2000, y El subdesarrollo social de España, Causas y consecuencias, 2006. Su último libro publicado en Estados Unidos es Globalization, Neoliberalism and Inequalities, Globalización, Neoliberalismo y Desigualdades, 2007. Trabajo que ha merecido los elogios no solo de Noam Chomsky, con quien el profesor Navarro mantiene una estrecha amistad de largos años, sino de muchos otros reputados especialistas, como los profesores Andrew Glynn, de la Universidad de Oxford, o Walter Korpi, de la Universidad de Estocolmo. La preocupación por el bienestar social, la calidad de vida de la población, la posición de la mujer en la sociedad y el análisis de las políticas públicas requeridas para darles actuación le han llevado a promover y dirigir, él lo llama coordinar, el Observatorio Social de España, que cada 2 años emite un informe sobre la situación social española, tanto del Estado como de las comunidades autónomas. El último de ellos ha sido publicado hace escasas semanas. Como puede fácilmente apreciarse, la obra científica de nuestro doctorando no es solo ingente, sino brillante y mundialmente aceptada. Por todo ello, podemos reconocerlo como un auténtico maestro, como lo ha sido para los más de 100 doctores a los que ha dirigido sus tesis. Podríamos quedarnos aquí, porque más que sobrados son los méritos científicos que ha contraído Vicent Navarro a lo largo de su dilatada carrera. Ya muy dilatada, eso sí, pero no agotada todavía, para recibir el honor que pido para él. Sin embargo, creo que sería injusto con lo que su obra significa si así hiciera. Por eso me he permitido mirar dentro, intentando, y permítaseme la licencia jurídica, levantar el velo, ávido de conocer la auténtica verdad de las cosas, lo que está detrás de lo palpable, de lo visible y también de lo aparente. ¿Y qué he encontrado? Pues he encontrado coherencia entre vida y obra. En el profesor Navarro, su obra es el reflejo de su vida, dedicada a contemplar el mundo que le rodea para intentar cambiarlo. A Vicent Navarro se le puede aplicar el aforismo de nuestro Nobel Juan Ramón Jiménez: no hemos venido al mundo para vivir, sino para intentar descifrarlo. Vicent Navarro hace el trabajo que hace y se expresa como lo hace porque son su manera de ser, sus convicciones más profundas,
las que lo guían y las que lo sostienen. Tal solidez de planteamiento lo hace para algunos una persona radical, a veces exagerada y otras veces catastrofista. Pero lo cierto es que se ha ganado muchos más adeptos que ven su obra como una continua denuncia de la situación que nos rodea, como una llamada de atención a los poderes públicos incumplidores de las obligaciones contraídas con los ciudadanos y con todos los ciudadanos, con todos, sin excepciones y sin exclusiones. He encontrado también independencia garantizada por su libertad de pensamiento. Esta independencia intelectual le ha procurado reproches de ciertos sectores políticos y económicos, algunos de ellos incluso cercanos a sus posiciones ideológicas. Un par de ejemplos de la actualidad me servirán para ilustrar esta actitud, su posición frente a la reforma sanitaria norteamericana y su postura frente a las reformas fiscales que se anuncian para nuestro país. Su opinión sobre el proceso de reforma de la sanidad en Estados Unidos ha sorprendido a muchos. Hay que tener en cuenta que el profesor Navarro ha participado en numerosos gabinetes y grupos de estudio gubernamentales y estatales en Estados Unidos dirigidos a promover la sanidad pública y universal en aquel país. Queda, por tanto, fuera de toda duda su filiación con el sector sanitario público y universal. ¿Por qué, entonces, sus críticas a la reforma del presidente Obama, tan bendecida en casi toda Europa? La respuesta la ha ofrecido recientemente. Universalizar en tal reforma quiere decir que todo el mundo tiene que asegurarse y contratar una póliza de seguros sanitarios, de la misma manera que cualquier persona que tenga un coche tiene que tener una póliza de seguro del automóvil. Esta obligatoriedad de aseguramiento implica la mayor extensión del aseguramiento privado que se conozca en la historia de cualquier país, y se ha calculado que ello supondrá un aumento de 25 millones de nuevas pólizas a las compañías de seguro, que significarán unos nuevos ingresos a tales compañías de 70.000 millones de dólares anuales. Su postura acerca de la subida de impuestos en España responde también a la misma posición de independencia, basada ciertamente en unas firmes convicciones ideológicas. En un artículo publicado en septiembre pasado y titulado «¿Por qué se necesita la reforma fiscal?», el profesor Navarro se ha manifestado al mismo tiempo partidario de la subida de impuestos y crítico con la que se nos presenta ahora. Partidario es, y así lo ha evidenciado reiteradamente, de subir los impuestos a aquellos que manifiestan más nivel de riqueza, y por ello se ha opuesto a las reformas tributarias que han perseguido rebajar los impuestos, cualesquiera hayan sido sus promotores, socialistas o populares. Sin embargo, a la que se avecina le reprocha el ser excesivamente moderada y el poner el acento en la reducción del déficit público, en vez de estar orientada a una finalidad redistributiva que sirva para mitigar los efectos de la polarización de las rentas existentes en nuestro país, que concentra la mayor parte de ellas en los grupos más poderosos. He encontrado también compromiso científico, ideológico y personal con la causa del desarrollo y del estado del bienestar. Sus libros y sus artículos, minuciosos a la vez que rigurosos, han sido y continúan siendo en la actualidad unos de los mejores y más serios análisis que se han hecho y se hacen acerca de los déficits sociales existentes y una denuncia del desmantelamiento progresivo al que los poderes dominantes están sometiendo al escaso estado del bienestar del que disponemos. Y lo hace con análisis de sus causas, camino metodológico imprescindible para atajarlas. Recientemente, aunque en realidad este es un asunto que no ha abandonado nunca, el profesor Navarro ha vuelto sobre el tema del bienestar social para hacer un alegato a favor de la atención a las familias y a los mayores necesitados, poniendo el acento en el claro desfase existente en España entre el discurso retórico que considera a la familia como el centro de la sociedad y las intervenciones realizadas por el Estado a favor de ellas. Desfase semejante al que existe, ha escrito, entre la narrativa dominante de la cultura política y mediática del país, que tanto hace hincapié en el respeto, dedicación y compromiso adquiridos por la sociedad hacia los ancianos, como silencia la parquedad de las políticas públicas de apoyo a estos y a sus familias. El profesor Navarro ha reconocido el esfuerzo que se está realizando desde hace no mucho tiempo en nuestro país en relación con la situación de dependencia de muchas personas, singularmente los mayores y enfermos. Pero no le han dolido prendas en criticar el reciente informe de la Comisión del Congreso encargada de evaluar la aplicación de la llamada Ley de Dependencia, lamentando la propuesta de favorecer el aseguramiento privado de los servicios y la eliminación de la exención de pago para los pensionistas.
he encontrado también rebeldía y osadía. Rebeldía contra el pensamiento uniforme y contra el adoctrinamiento impuesto por los poderes políticos imperantes y los grupos económicos dominantes. Y osadía para decir abiertamente lo que esos poderes imponen callar. Porque no ha salido de su pluma una línea en la que el rigor científico y la disciplina metodológica no hayan ido acompañados de una pasión humana desbordada por ayudar y servir, de un compromiso constante con las personas que más sufren, alentado por su rebeldía interna frente a un mundo en el que, como él mismo ha puesto de relieve en tantas publicaciones, es demasiado injusto, altivo y exigente con los débiles, al tiempo que condescendiente, generoso y lisonjero con los fuertes. ¿O no es acaso propio de un rebelde seguir manteniendo la existencia de clases sociales y denunciar el trato desigual que reciben de los poderes públicos? Tanto como ser abanderado de los inmigrantes, como afirmar que el fraude fiscal, que ufanamente se ha considerado en nuestro país como signo de habilidad en los negocios, es en realidad una corrupción tan grande o mayor que la urbanística. Y no es osado sostener que hay que subir los salarios en un momento como este, en el que la doctrina oficial impone justamente la tesis contraria. Tanto como afirmar que la banca es el sector con mayores beneficios porque es el que crea menos empleos, o que la Comisión Europea yerra cuando cuestiona el sistema público de pensiones porque no tiene en cuenta que el aumento de la productividad las garantizará sin merma de las condiciones de vida de los no pensionistas que mantienen el sistema. He encontrado también solidaridad con los pobres y los más necesitados. El ejemplar trabajo intelectual del profesor Navarro ha sido concebido y ejecutado con la vista puesta en la mejora de la condición humana. No es casualidad que el profesor Navarro haya dedicado toda su vida, desde aquellos momentos iniciales en los que ejercía como médico de pobres, a intentar encontrar remedios al sufrimiento humano, a buscar fórmulas que permitan a los gobiernos atender más eficaz y más equitativamente las necesidades de los pueblos. No tiene que sorprender, por tanto, que dramas como el de la pobreza hayan preocupado tanto al profesor Navarro. La pobreza y, hay que decirlo fuerte y claramente, la actitud del mundo ante la pobreza. Lejos de una mirada compasiva, él la observa con rabia. Muy recientemente se ha referido otra vez a ella y al modo en que los medios de comunicación la tratan, destacando cómo la atención de estos medios se repite año tras año y, mientras tanto, 8 millones de niños mueren al año de malnutrición, lo que, en términos absolutos, es, utilizando su propio ejemplo, como si cada año se lanzaran 43 bombas de Hiroshima sobre el mundo pobre, me permito añadir. En realidad, un número así de muertos, ha dicho, forma parte de la triste realidad que nos rodea, de tan bochornosa manera que ni siquiera aparecen en la primera o última página de los rotativos más importantes del mundo. Pero para el profesor Navarro, lo que hace moralmente más intolerable esta situación es que desde el punto de vista científico sabemos cómo resolver tanto el problema de la pobreza como sus consecuencias, de las que el hambre es la más dramática. Y la situación paradójica es que la pobreza no se debe a la falta de recursos, porque en realidad el planeta tiene suficiente tierra fértil para alimentar 10 veces a la población hoy existente. He encontrado todo eso: coherencia, independencia, compromiso, rebeldía, osadía, solidaridad, pero sobre todo he encontrado dignidad. Dignidad para hacer frente a las pruebas que la vida le ha ido poniendo y para mantenerse fiel a sus ideas. El profesor Navarro es una persona que, a pesar de muchos pesares, siempre ha vivido como ha pensado, con postura esta que en los tiempos que corren, en los que se priman los valores del poder y del dinero, no se guarda como se debiera y, sobre todo, demasiado frecuentemente no se guarda por quienes se debiera. Pero a él eso parece no importarle, y bien podría aplicársele la 17ª máxima epicúrea: el hombre justo permanece sereno, el injusto está lleno de turbaciones. Su amigo Juan Torres, que nos acompaña, tiene escritas unas líneas que no me resisto a transcribir. El profesor Navarro ha escrito: es un exponente preclaro de los miles de españoles que hubieron de salir de la patria a la que amaban y servían. Por eso la obra de este profesor, como la de tantos otros, es especialmente valiosa, porque se creó desde el constante dolor de la ausencia, de la lejanía,
de la rabia de ver que su patria no era libre y sin que haya podido disfrutar hasta muy tarde de la gratitud de los más cercanos, de discípulos que hablaran su propia lengua y tuvieran a su alrededor las mismas referencias vitales. En el profesor Navarro hay que reconocer al científico que es al mismo tiempo un verdadero patriota, al intelectual que en su largo exilio no ha dejado de pensar ni un solo momento en su patria y, lo que es más importante, que no dejó ni por un segundo de luchar para que su patria y sus conciudadanos recobrasen la libertad. Si se me permite la expresión, le reconocemos, además de por ser un brillante intelectual, un reputado científico, un buen médico, un politólogo y un economista de prestigio, por ser también un resistente, por no haberse dejado vencer por lo que nuestro Ramón y Cajal, también Nobel, llamó la miseria de las voluntades, el desgraciado mal que, ante la falta de medios o la adversidad, aqueja a tantos intelectuales. Comparto estas afirmaciones y por eso creo que debe ser mayor nuestra complacencia por honrar al profesor Navarro como homenaje al sufrimiento que a lo largo de su vida supuso el haber tenido que dejar por razones políticas la tierra de sus padres y el suelo de la gente a las que amaba. Estos rasgos que forman parte de su personalidad, estas virtudes que le adornan, están todas presididas por una manera de afrontar la vida que distingue a unos de otros, porque a unos enaltece y a otros humilla. Esta manera de vivir es el honestum vivere, virtud tantas veces y tan reiteradamente denostada y despreciada precisamente por quienes no la tienen o por quienes no son capaces de asumir sus exigencias. En personas como el profesor Navarro, que afortunadamente siempre han existido y deberán seguir existiendo, debió inspirarse aquel joven Rainer Maria Rilke en su canción Regia, cuyos primeros versos podrían traducirse así: soporta la vida con dignidad, solo a los mezquinos los hace pequeños. Los mendigos podrán llamarte hermano y, sin embargo, tú serás rey. La vida de Vicent Navarro ha sido una búsqueda constante de la justicia social como camino hacia la paz y hacia la libertad. Hace casi 2 décadas, en plena guerra de Oriente Próximo, Cristóbal Halffter compuso su obra Preludio para Madrid y la hizo comenzar con estas 3 palabras en latín: pacem, justitiam, libertatem, palabras que el coro repite insistentemente desde sus primeros compases y las eleva, eleva y eleva hasta casi gritarlas. Con estas palabras, dichas así en acusativo en vez de en nominativo, quiso expresar su convicción de que la paz, la justicia y la libertad no son un estado de las cosas, sino un camino constante en el que no cabe detenerse ni del que es posible apartarse. Creo que el profesor Navarro entendía y entiende las cosas de igual modo. Por eso actúa como voz de una conciencia colectiva y social de quienes no tienen voz, pero sí conciencia. Y por eso también nos recuerda continuamente que no habrá paz, ni justicia, ni libertad mientras haya necesitados, oprimidos y marginados. Doctores de la Universidad de Málaga, recibamos orgullosos en nuestro claustro a don Vicent Navarro y López, y a vos, lectora magnífica, os ruego que en mérito a su honor lo invistáis como doctor y lo invitéis a formar parte de nuestro cuerpo de profesores. Alzaos y cubríos. Vamos a proceder a la ceremonia de investidura. Por el claustro de la Universidad de Málaga,
a propuesta de la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo y en testimonio y reconocimiento de vuestros relevantes méritos científicos, habéis sido nombrado doctor honoris causa. En virtud de la autoridad que me está conferida, os entrego dicho título. Os impongo como símbolo el birrete laureado, antiquísimo y venerado distintivo del magisterio. Llevadlo sobre vuestra cabeza como la corona de vuestros estudios y merecimientos. Recibid el libro de la ciencia que os cumple enseñar y adelantar, y que sea para vos significación y aviso de que, por grande que vuestro ingenio fuera, debéis rendir acatamiento y veneración a la doctrina de vuestros maestros y predecesores. Recibid el anillo que en la antigüedad entregaban en esta venerada ceremonia como emblema del testimonio del privilegio de firmar y sellar los dictámenes, consultas y censura de vuestra ciencia y profesión. Asimismo, como los guantes que os voy a entregar, blancos y símbolo de la pureza que deben conservar vuestras manos, uno y otro, signos también de la distinción de vuestra categoría. Porque os habéis incorporado a esta universidad, recibid ahora, en nombre del claustro, el abrazo de fraternidad de los que se honran y congratulan de ser vuestros hermanos y compañeros. Invito al nuevo doctor honoris causa a prestar promesa de fidelidad. Policeo, me máxima diligencia fideatque honestate monere funtorum, ovo discipulorum proventum universitatis honorem possim avere. Sentaos y descubríos. Tiene la palabra nuestro nuevo doctor honoris causa, el profesor doctor don Vicente Navarro y López. A la derecha y a la izquierda si quiere volver. Gracias. Rectora, colegas, amigos y amigas, considero que este gran honor de investirme doctor honoris causa por la Universidad de Málaga a propuesta del Departamento de Derecho Financiero, Economía Política y Filosofía del Derecho es un reconocimiento más que a mi persona al área de conocimiento en el cual he trabajado durante toda mi vida académica y que se ha centrado en analizar y mejorar el bienestar social
y la calidad de vida de nuestras poblaciones, tanto las de aquellas que viven en lo que llamamos los países desarrollados, como aquellas que viven en aquellos países que de una manera más sutil y diplomática llamamos en vías de desarrollo, aunque hoy varias de ellas están yendo muy rápidamente en vías de subdesarrollo. Permítame que comience entonces esta exposición del área explicando mi introducción en ella. Como muy bien dijo el profesor Hinojosa en su generosa introducción, yo comencé esa exploración como médico en el barrio Somorrostro, que por cierto a las derechas catalanas se referían a los trabajadores que venían del sur, a los charnegos, y a mí se me conocía como el médico de los charnegos, que aunque era intención de ser un insulto, para mí fue un gran orgullo. Ahí, en ese barrio, yo vi el impacto que significaba las enormes condiciones difíciles en aquel país que todos vivíamos. Era mi intención trabajar uno por uno. El bienestar se definía en términos individuales y tenía que resolver aquella problemática una por una, optimizando la salud, entendiendo salud como la falta de enfermedad. Un proyecto enormemente absorbente e imposible. Pronto se vio que no era posible resolver aquella dinámica una por una, en una realidad que un obrero andaluz o murciano que había venido a Cataluña para enriquecerla, aquel obrero vivía 25 años menos que una persona pudiente que vivía en la parte alta de la ciudad. No podía un médico, uno por uno, resolver aquella situación. Ello llevaba a cuestionar cuál era el contexto que determinaba aquella realidad de que un obrero no cualificado viviera 25 años menos que una persona viviendo en la parte alta de la ciudad. En esa reflexión, el conocimiento se transmitió a generaciones. Mis padres, maestros expulsados del magisterio por la dictadura, que habían vivido aquella ilusión de educar a las clases populares de España. Y hay aquella bellísima película que se llama El susurro de la mariposa, que es la vida e historia de los maestros de este país durante la República. Mis padres, brutalmente represaliados como millones de españoles, me enseñaron lo que significaba el compromiso con la población y muy en especial con las clases populares, que eran las que en bases diarias, con un gran anonimato, estaban construyendo el país. Y es de esa experiencia que yo no solo adquirí ese compromiso, que he intentado imitar en el resto de mi vida, sino el conocimiento de que en su lucha contra la dictadura habían entendido, como nadie más, o como el que más, que las causas eran el contexto económico, político y social determinado por las relaciones de poder a las cuales me referiré más tarde en aquel barrio, en aquel país y en nuestra España. Eso me llevó entonces a intentar entender la situación. Y ahí es toda la dinámica de la creación de conocimiento, intentar conocer el contexto político, económico, social del país. Y donde el proyecto académico, pobre en aquel momento, estamos hablando de los años 50, permitía ya, en los movimientos críticos en la universidad, ir aprendiendo de nuestros antecesores en las distintas áreas, fueran economía, política, ciencias sociales, historia, aquellas distintas dimensiones que sumando las disciplinas nos iban ayudando a entender lo que iba ocurriendo desde el punto académico. Pero en el año 62 tuve que irme de Cataluña y de España. Siempre recordaré
cuando se me dijo que no podía yo encontrar trabajo en mi país. Y nada menos que por el señor Martín Villa, el que entonces era el dirigente del sindicato fascista. Y fue cierto, no encontré nunca trabajo. Y así se inició mi exilio a Suecia. Pero el hecho de que me fuera se debía a que había encontrado la causa de aquella miseria. Y como mis padres, intenté aprender de ellos luchando en contra de aquella miseria. Y hay que recordar a la juventud, y me alegra que están hoy aquí, que como dice muy bien el profesor Malikafis, estudioso del fascismo, que hoy labora y trabaja en la Universidad de Nueva York, en Colombia, estudioso del fascismo, que aquel sistema tan mezquino y miserable se basaba en una enorme represión. Y lo dicen los números. Por cada asesinato político que hizo Mussolini, Franco hizo 10.000. Y la juventud eso no lo sabe. Es ahí que me llevó iniciando un largo exilio, expulsándoseme de mi propio país. Y es ahí donde llegué a Suecia, país que dio bienvenida y ayudó muchísimo a los demócratas que luchábamos contra aquella dictadura. La historia de la resistencia en España no se ha escrito todavía, y el día que se escriba se verá que Suecia se merece un capítulo aparte, porque no solo mostró su amor a la libertad y a la justicia a base de construir una sociedad de elevada calidad de vida, sino en su política exterior siempre apoyó a las fuerzas democráticas españolas en contra de la dictadura. Perdón esta nota biográfica, pero la necesito para introducirme en cómo se ligan las disciplinas y los conocimientos académicos. Y ahí tuve la oportunidad de conocer dos personas que fueron claves en mi desarrollo intelectual. Ganor y Alva Myrdal, con el cual entonces más tarde me unió una amistad. Ganor y Alva Myrdal, hombres y mujer claramente comprometida con el bienestar y calidad de vida, no solo suecos, sino de todas las sociedades, eran economistas y que me enseñaron toda la economía que yo sé. Pero también es cierto, y lo cito, que siempre Ganor, con su gran humor, me decía: Vicens, los economistas no me reconocen como uno de ellos. Creen que soy un sociólogo y un politólogo. Y los politólogos tampoco me reconocen entre ellos. Creen que soy un economista. Y esto, en cierta manera, la verdad es que en parte llevan razón los dos. Y es lo que les decía, que hay que romper las barreras disciplinarias para conocer la realidad, porque la realidad en sí no es disciplinaria. Y es ahí lo que me llevó a descubrir en práctica experiencia el enorme reto de crear conocimientos multidisciplinarios, porque la realidad en sí nos lo exige. Y es ahí donde, desde este punto de vista, el reto es cuáles son las líneas que hilvanan ese conocimiento que se basa en economía, en ciencias políticas, en ciencias sociales, en economía política, en historia. Y eso es donde la vida cotidiana nos lo enseña, y que es el concepto de poder. Poder de clase, poder de género, poder de raza, poder de nación. Ese poder que configura todo demás, y las disciplinas económicas también, y las políticas también, y las sociológicas también, y las históricas también. Desde el punto de vista, el poder de clase configura tanto el poder económico, el poder social, el poder mediático, el poder político. Y es esa categoría demasiado olvidada en nuestro país que es fundamental que se entienda, porque sin ella no se entiende nuestra realidad hoy en día en España. Y era fácil de verlo, sobre todo en aquellos años 50 y a principios de los años 60. Se podía ver
el hecho de que Suecia tenía un estado de bienestar muy desarrollado, con una elevada calidad de vida, era por relaciones de clase. La clase trabajadora, en alianza con las clases medias, habían hecho una sociedad solidaria, cohesiva, con una elevada calidad de vida. En nuestro país, las clases dominantes estaban imponiendo una enorme losa al desarrollo económico y de ahí el enorme subdesarrollo social, de manera que cuando el dictador muere tenemos el gasto público social más bajo de Europa y con mucho. Es así de simple, por mucho que se intente ofuscar. Las relaciones de clase determinan que unos países tengan más desarrollo y calidad de vida que otros y también el poder de género, y de eso voy a hablar un momento. Esto es importante porque uno de los retos que estamos viendo hoy es precisamente el enorme poder económico resultado de la polarización de las rentas, consecuencia de las políticas liberales que se han ido siguiendo. Y el gran reto y preocupación que tenemos es que el poder económico no se convierta en poder político, porque su poder e influencia es enorme. Y esto está deteriorando las democracias. A los dos lados del Atlántico, poder económico puede significar poder político. Y eso nos lleva a la insatisfacción de la ciudadanía hacia los sistemas democráticos. Lo vemos en Estados Unidos, donde el maridaje de poder económico, lo que en Estados Unidos se llama corporate class, la clase empresarial de las grandes corporaciones, y la clase política, Washington, ese maridaje hace que todos los candidatos a las últimas elecciones de Estados Unidos se tuvieran que presentar como anti-Washington, incluso John McCain. Y el que se benefició de este sentir popular fue Obama, que no se le percibía como parte de Washington por haber sido senador solo 2 años. Lo mismo en Europa. En Europa estamos viendo un problema grave en esas democracias que nos costó tanto construir. Desde el punto de vista, el hecho de que la Constitución Europea haya tenido tantas dificultades se ve porque esta Europa se la ve que se las está haciendo con poca participación de las clases populares. En el sur de Europa, en el sur del mundo, en el tercer y cuarto mundo, estamos viendo lo mismo, las consecuencias de clases. Yo las vi en Chile, pero las últimas en Honduras, cuando se quieren hacer aquellas reformas que afectan los privilegios de los grupos más poderosos en aquel país, se rompe aquel sistema democrático. Permítanme ahora que vuelva a España. Esto es el prólogo. En cierta manera quiero subrayar la enorme importancia del análisis del poder, dónde se produce, dónde se genera, dónde se promociona, dónde se comunica, cómo se distribuye, porque sin esa visión no podremos entender qué ocurre. Y eso nos requiere una gran riqueza de disciplinas, una gran riqueza de orientaciones en la que el conocimiento multidisciplinario, con una visión crítica del poder, es fundamental. La vuelta de un exilado a su país es muy complicado. Yo casi no se lo aconsejo. Tiene aspectos muy positivos. El hecho de encontrarte de nuevo en tu casa, de ver a tu gente. Cuando yo por la mañana estoy tomando un café y mirando a los vecinos, seguro es que ellos me miran a mí y ¿qué mira este viejo? Y no se dan cuenta que es un hombre que ha vivido 40 años en el exilio y que ahora se encuentra en su casa. Esto es un placer enorme, enorme. Y desde ese punto de vista encuentra a viejos amigos, hace nuevos amigos, pero también es una situación muy difícil. Y para mí fue muy difícil. Cuando yo llegué, no entendía lo que estaba viendo, porque la juventud no sabía nada de su pasado. Se creía que el general Franco era un viejete mal genio. Y en ese mensaje que se me transmitía, que España va bien,
a lo cual Cataluña añadía y Cataluña va mejor. Es esa situación que es duro. Yo recuerdo que ni siquiera podían dormir. Mi esposa, que por cierto está aquí, y a la que quiero agradecer su participación y apoyo en toda mi vida, me decía, pero hombre, déjame dormir. Y desde el punto de vista era una situación difícil. De ahí que, por mera expresión de salud mental, tuve que escribir el libro Bienestar insuficiente, democracia incompleta, sobre lo que se habla en nuestro país. Porque nuestra democracia, amigos y amigas, es muy incompleta. Yo que he vivido en tantos países, ¿cómo puede ser que hayan tantos tabús en nuestro país? ¿Cómo puede ser que el único juez en este país que se atreve a llevar a los tribunales a los asesinos que mataron a tantos españoles, ahora hoy él se le lleva al tribunal por haber intentado hacer esto? ¿Cómo puede esto ocurrir en un país que se dice una democracia? Y el bienestar enormemente insuficiente. Todavía hoy, 32 años de democracia, estamos a la cola de Europa, mírese cómo se mire. Bien, entonces permítanme ahora, con esa introducción, comenzar la lectura de mi presentación hoy, que es la situación social de España. Y a ver si esto me funciona. Voy a saltarme muchas cosas, pero quiero ahora, porque sé que algunas de las cosas que digo a veces crean cierto escepticismo, quiero aquí que quisiera compartir algunos de los datos que espero que ustedes puedan ver, en el que, y lo iré leyendo para las personas de la mesa que no puedan ver o sí que lo vienen, lo tienen, bien, miren. Miren ustedes, si hay alguno que tiene dudas de que lo que estoy diciendo y que lo atribuye a mis simpatías políticas, pues vean estos datos, a ver si les convenzo. España es el país que tiene porcentaje de población adulta que trabaja en los servicios públicos y privados del Estado de Bienestar más bajo. Veremos más tarde que en los públicos continúa también siendo más bajo. 1 de cada 10 españoles. En la Unión Europea, los 15, es 1 de cada 15. En Suecia es casi 1 de cada 5. Estos son datos, no es la interpretación que Navarro, una persona que se le conoce como muy crítico, dice. Esos son los datos que pegan, golpean. Fíjense que en la nota a pie de página siempre se ve que España es el país, junto con Grecia, junto con Portugal a veces, que tiene una aportación menor de la ciudadanía de esa edad a los servicios del Estado de Bienestar, y también veremos ahora a los gastos. Aquí ven como comparado con otros países, es lo mismo que les he dicho, pero puesto en gráfico. Aquí vean con otro indicador el gasto público social por habitante. Y ven ustedes acá que, de nuevo, España está entre los grupos que tienen un gasto público social, que es toda la cobertura del Estado de Bienestar, desde la seguridad social, a sanidad, a educación, a vivienda, a escuelas de infancia, etcétera, etcétera. Y fíjense ustedes que no es porque seamos pobres, porque España ya no somos pobres, somos el 91%, si la lista no me engaña, 93% del PIB per cápita promedio de la Unión Europea a los 15. O sea, somos ya el 94%, que es bastante ya ricos. En cambio, el gasto público social por habitante no es el 93%, sino el 71%, lo cual implica un déficit de 70.000 millones de euros, que es una cantidad muy respetable. O sea que no es que no tengamos dinero, no es que tengamos recursos, los tenemos. Lo que pasa es que no los recogemos. España se gasta mucho menos que lo que nos corresponde por nuestro nivel de riqueza.
Y no les voy a aburrir con más datos, pero piensen que en sanidad, educación, pasa lo mismo. ¿Por qué pasa esto? Y ahí sí que me van a permitir rápidamente que el gasto en sanidad es de los más bajos, en sanidad pública es de los más bajos de la Unión Europea, los 15, como pueden ver. Y la situación es todavía más preocupante porque debido al enorme poder e influencia de la industria farmacéutica, casi el 23% de ese gasto va a farmacia, con lo cual si ustedes analizan el gasto público sanitario no farmacéutico, resulta que es el 4.5% del PIB, que es con mucho el más bajo de la Unión Europea de los 15. Entonces, lo mismo en cuanto al gasto público sanitario por habitante. Fíjense que esto tiene costes. El 76% de los usuarios de la sanidad española en su atención primaria se quejan de que no tienen tiempo suficiente cuando van a ver al médico. El promedio son 6 minutos de la visita, con lo cual decir de las clases populares de que voy a ver al médico es cierto. Mientras, ven ustedes que el 48% en la Unión Europea, el porcentaje es 48%, que también es elevado, por cierto, pero claro, nosotros es el 78%. Y fíjense que el tiempo promedio de visita, y me estoy refiriendo a la primera visita, tenía que haber hecho esta aclaración, es de 16 minutos. Aquí son 6 minutos. Esta es la realidad. Esta es la realidad. Vean entonces, entonces la pregunta que yo me hacía, ¿cómo es que esto no tiene más visibilidad mediática? ¿Cómo es que esto no aparece en los medios? ¿Cómo que no centra el debate político? Y miren ustedes, ahí es que no hay otra manera de entenderlo si no es yendo a lo que les decía antes, analizando la distribución de poder y de clase. El 30-35% de renta superior en este país utilizan la privada, mientras que el 65% de la población, clases populares y clases medias de renta mediana y baja, utilizan la pública. Y de ahí que los formadores de opinión, las élites políticas, etcétera, etcétera, no sienten en sus propias carnes esos enormes déficits de la sanidad pública. Es que no hay otra manera de explicarlo. Como pueden entender, ese tipo de mensaje no me hace muy popular. En las estructuras de poder, sí, en cambio, a nivel de calle, que es donde a mí me interesa. Pueden ver ustedes que estos son datos, no es la opinión de Vicente Navarro. Estos son datos. Y verán ustedes que algo semejante ocurre en cuanto a la educación. Vean ustedes que el gasto por educación es bajo, tanto en primaria y secundaria, y esto nos lleva, y permítame que vaya muy rápido, a la situación de que el número de horas que el estudiante va a la secundaria en España era más bajo que en el promedio de la Unión Europea de los 15. Con lo cual, si sumamos el déficit horario durante todos los años de secundaria, resulta que nuestro graduado secundario iba a la escuela secundaria pública un año menos que su homólogo en Europa. Con lo cual, mira por dónde. El informe PISA nos dice que el conocimiento de matemáticas, comprensión de la lectura de nuestros estudiantes de secundaria es equivalente al promedio de Europa un año antes. Estos son, fíjense, la enorme importancia que ello implica para la eficiencia económica. No decir, lo más importante, el enorme empobrecimiento que significa para la ciudadanía negarle estos recursos para el desarrollo de su potencial humano. Pero fíjense, en ese aspecto, también otra consecuencia es el enorme fracaso escolar. Pero fíjense que ahí nos encontramos con lo mismo, clase social, en la que, fíjense que, de nuevo, el 30-35% de la población de renta superior envía a sus hijos a las escuelas privadas con un subsidio público que se llama concierto, y las clases populares van a las escuelas públicas, donde ahí reciben la mayoría de los hijos inmigrantes que enriquecen el país, pero significa un coste su integración que lo conlleva las clases populares. Poder de clase.
Pero no es solo poder de clase. ¿Cuál es la parte que está menos desarrollada del poder del estado de bienestar en España? Aquellos servicios públicos a las familias. Y en España, cuando decimos familia, queremos decir mujer. Y ahí pueden ver ustedes que ponemos a la familia en un pedestal para luego olvidarnos y algunos crucificarla, puesto que los servicios de atención a las familias están muy poco desarrolladas, tanto escuelas de infancia como servicios domiciliarios. Quiero añadir notas optimistas, porque se ha hecho mucho. Por ejemplo, el déficit de horas educativas en la secundaria se ha ido corrigiendo de una muy marcada a partir del 2004. En el gobierno con mayor sensibilidad social ha ido enriqueciendo la inversión educativa y se ha ido mejorando. Y lo mismo en cuanto al déficit de servicios domiciliarios, que con la ley de dependencia se está mejorando, aunque podría mejorarse más a través de una mayor financiación. Bien, no les quiero abrumar con datos, pero esto tiene consecuencias, porque la falta de esos servicios implica que la mujer española está sobrecargada. Y los datos lo muestran. Las enfermedades debidas al estrés entre las mujeres de 35 a 55 años son 3 veces superiores a las enfermedades por estrés del promedio estandarizado por edad de este país. La mujer española absorbe enormemente las enormes deficiencias del estado de bienestar. Tiene implicaciones sociales. La baja fecundidad. España es el país que tiene la fecundidad más baja de Europa y de las más bajas del mundo. Y no es difícil entender por qué. La mujer joven le es difícil integrarse en el mercado de trabajo con un contrato que le permita conseguir una vivienda, aunque sea de alquiler, y por lo tanto retrasa hacer una familia, y cuando tiene una familia tiene menos niños. Tenemos conciencia de que las familias españolas quieren 2 niños, tienen 1.2. Hay que hacer todo lo posible para que tengan 2 niños, ofreciéndoles toda una serie de servicios, escuelas de infancia, servicios domiciliarios que le permitan compaginar sus responsabilidades familiares con responsabilidades por el varón, naturalmente, y ahí requieren cambio de valores, y también con su proyecto personal y profesional. Es ahí donde el cuarto pilar de bienestar, que cuando yo lo introduje en el debate político en el año 2000, yo incluía no solo las escuelas de dependencia, sino también, no solo los servicios de dependencia, pero también las escuelas de infancia. Hay que recuperar que las escuelas de infancia son de una enorme importancia para estimular el crecimiento económico. Y ahí yo, que veo muchos aspectos positivos en las nuevas políticas económicas, también las veo muy negativas en el sentido poco ambiciosas y, sobre todo, no darse cuenta que el estado de bienestar no es tanto un consumo, sino una inversión. Esto todavía no lo captan. Porque si se crean escuelas de infancia y servicios de dependencia, van a ayudar a la integración de la mujer al mercado de trabajo. Y esto quiere decir creación de riqueza, pago de impuestos, cotizaciones sociales. Esto es, la pobreza de España se debe al porcentaje bajo de población activa. El porcentaje del hombre que trabaja en España es semejante al porcentaje del hombre que trabaja en Europa. Es la mujer. Si queremos alcanzar el nivel de riqueza de Europa, se requiere una mayor integración de la mujer al mercado de trabajo. Y esto requiere una inversión en el estado de bienestar, incluyendo las cuarto pilar de bienestar, escuelas de infancia y servicios domiciliarios. Yo he intentado convencer a mis amigos economistas de los distintos gobiernos y, francamente, ni me entiende. Creen que bajar el tiempo de visita de Madrid a Barcelona por el AVE 1 hora y media es mucho más importante que no crear escuelas de infancia. Todos ellos, hombres de clase renta alta que naturalmente utilizan el AVE. Y eso de escuelas de infancia ya se cuida a su mujer. Esta es la situación del país. Bien, no sé si esto es el tipo de lenguaje que se utiliza en este país para hacer este tipo de... Pero, en fin, es desde este punto de vista fundamental que se entienda que las áreas en las que estamos trabajando son claves en cuanto a la eficiencia económica de este país. Solo quisiera ahora terminar
esa parte empírica, porque yo soy un hombre de datos, de que una última diapositiva que es muy significativa, y para aquellos que les he estimulado con este tipo de presentación, les ruego que vean mi blog, podrán ver ustedes que el problema de raíz está en esta diapositiva que muestra la distribución de la renta en este país. España es el país de Europa que tiene la distribución de la renta más polarizada. Y ahí la evidencia es abrumadora. De nuevo, no es la opinión de Navarro, son los datos. Mírese como se mire. Gini, cualquier indicador. Pero fíjense que bueno, es demasiado detalle, pero fíjense, ya lo he expuesto tantas veces que me lo sé de memoria. Ese dato muestra qué pasa en los países de Europa una vez antes y después que intervenga el estado de bienestar. Desde ese punto de vista, es muy importante que se entienda que el estado de bienestar, en cierta manera, redistribuye recursos, para bien o para mal. Pero eso es lo que hace el estado de bienestar. Pues miren ustedes, vean ustedes qué pasa en la distribución de la renta antes y después de que intervenga el estado de bienestar, a través de impuestos y a través de gastos. Y ven ustedes que en ese dato muestra que en Suecia se pasa de que antes del estado de bienestar el 28% son pobres, y ya saben ustedes que pobreza se define como la mitad de la mediana y es la manera extrema de desigualdad. De 28 pasa a 7. En la Unión Europea los 15 pasa de 28 a 18. En España pasa de 24 a 20. Repito, de 24 a 20. Esto quiere decir que tenemos un estado de bienestar muy poco redistributivo. Muy poco redistributivo. Y ahí está la raíz del problema, poder de clase, del cual no se habla. Y esto es fundamental porque desde este punto de vista, vuelvo a lo que dije al principio, de que para conocer nuestras realidades no es suficiente el enfoque disciplinario, por muy necesario que sea, pero tenemos que ir rompiendo las barreras disciplinarias para ir enriqueciéndonos de lo que hacen nuestros vecinos en el mismo espacio académico y luego intentar, ya sé que se hace, pero enriquecerse con una actitud crítica viendo cómo el poder se distribuye y reproduce, incluyendo en el mundo académico. Y es ahí donde es fundamental de que nuestros estudiantes y la labor de profesor y docente es un enorme privilegio porque la sociedad nos delega un enorme poder, el de formar las mentes del futuro. Y eso es una enorme responsabilidad que la sociedad nos da. Y cuando hablo sociedad, hablo de la población. Y cuando hablo de la población, hablo de las clases populares. Y cuando hablo de las clases populares, hablo de la clase trabajadora. Un término que ya casi no se utiliza y, en cambio, cuando se pregunta a la ciudadanía de este país, ¿qué es usted? Clase alta, clase media, clase trabajadora, la mayoría se define clase trabajadora. Bien, entonces, desde ese punto de vista, es muy importante que se recupere esa visión en que nosotros, el mundo académico, tenemos que ser sirvientes a la población, porque son los que nos envían acá. Y es ese deber que tenemos de transmitir a esas generaciones jóvenes, limpias, comienzan desde muy pronto a ir haciendo preguntas, algunas de ellas muy incómodas, y que desde ese punto de vista se tiene que atender a esa petición. Y desde ese punto de vista quisiera terminar estas observaciones con esa llamada a que el mundo académico, y les felicito por lo que han hecho hasta ahora, sea relevante a las necesidades de la vida cotidiana de esa población anónima que es la que en su silencio está construyendo este país. Y desde ese punto de vista, yo quisiera, ahora hablando a la juventud,
de que, por favor, continúen haciendo las preguntas impertinentes, hagan las preguntas difíciles y continúen preguntando por qué. ¿Por qué? ¿Por qué en nuestro país se perdió una guerra? ¿Por qué en este país se ha estado callado tanto tiempo? ¿Por qué en este país la calidad de vida de las clases populares no es la que todavía se merece? Y estas son preguntas claves. Y desde este punto de vista, nunca se olviden que donde están ustedes, todos ustedes, se debe al enorme sacrificio que las generaciones de mis padres y sus padres, la generación nuestra, que se nos fusiló, se nos encarceló, se nos torturó, se nos exiló, y aquellos nuestros hijos lucharon muchísimo para que hoy en este país tengamos lo que hoy tenemos, con unas fuerzas que tenemos que apoyarlas y presionarlas para que sean más sensibles, pero hoy estamos adelantando, pero requiere todavía mucha presión. Y en ese aspecto le digo a la juventud que es ahora su tiempo de tomar relevo y que nunca se olviden de dónde vienen, porque la manera de saber dónde van es mirando precisamente ese enorme sacrificio que ha costado que ahora todos ustedes y todos nosotros estemos aquí. Muchas gracias. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, profesoras y profesores, personal de administración y servicio, alumnas y alumnos, compañeras y compañeros, nuevo profesor honoris causa de la Universidad de Málaga. El claustro de la Universidad de Málaga acaba de recibir al profesor Vicent Navarro como nuevo doctor honoris causa. Lo ha hecho igual que siempre, con la solemnidad de la tradición que hunde sus raíces en la historia y que sigue viviendo entre el latín medieval y el rito fraterno de la Ilustración, con el ceremonial que representa el acto supremo de la difusión del conocimiento, la esencia del espíritu universal de la institución, el acto formal con el que nuestros antepasados invitaban a hombres de la ciencia y de las humanidades a formar parte del claustro. Hoy, la Universidad de Málaga no solo recibe a la voz de la experiencia, también a la voz de la esperanza, que sigue creyendo en un futuro más solidario. También a esa esperanza que floreció en él cuando era un jovencísimo médico, mientras ejercía su profesión, como bien nos han contado, entre las clases más humildes de Barcelona. Para muchos, Vicent Navarro estaba llamado a enriquecer a esa lista de médicos que unían su prestigio profesional con las inquietudes humanísticas. Él, sin embargo, prefirió algo más grande, el compromiso ético. Se negó a aceptar la desesperación como respuesta definitiva
a las desigualdades. Se negó a aceptar la resignación de la propia realidad. O lo que es lo mismo, esa incapacidad moral que antes o después impide a todos luchar por un mundo mejor. Como ustedes han comprobado, ese compromiso en la España de los 60 solía pagarse en este caso con el exilio. Es fácil comprender que una personalidad como la de Vicent, que usaba la verdad como una única arma, no fuera cómoda para quienes detentaban el poder. El inconformismo intelectual seguía siendo sinónimo de exilio. Exilio que él tuvo en Suecia, Gran Bretaña, Estados Unidos, pero exilio que también le sirvió para ampliar horizontes. Ampliar horizontes que le llevaron a ampliar también sus estudios. No solamente le interesaba el cuerpo humano desde el punto de vista científico, sino algo más grande, el cuerpo social. Creo que la exposición magistral de su padrino, el profesor Hinojosa, nos demuestra el conocimiento desarrollado desde el punto de vista más científico y más intelectual que ha llevado a cabo nuestro nuevo doctor honoris causa. Pero ahí, dentro de esa gran personalidad científica y intelectual, sigue reservando un sitio muy importante para la esperanza. Para esa esperanza que no debe ser encasillada ni menospreciada como si fuese una pasión triste, ni relegada a un lugar cercano a esa melancolía intelectual. La esperanza, ayer, podía ser un anhelo de igualdad entre hombres y mujeres. Hoy, tal vez, consista en ser más osados de cara al futuro, en pensar en otra economía que puede ser posible, porque también puede ser posible otro mundo. Un mundo más progresista, basado en el estado del bienestar, donde se promueve y se lucha por garantizar lo que realmente importa a la gente, lo que necesita en su vida cotidiana: el empleo, la seguridad social, esa sanidad pública, la educación, en resumen, la protección social. Esa a la que ahora no solo se la cuestiona, sino que se le niega el futuro dentro de una especie de darwinismo social. Como el propio Vicent Navarro afirma, un pensamiento único que trata de convencernos de que no existe otro camino para la salvación económica que desmantelar el estado de bienestar. Lo comenta como lo más trágico que nos podría ocurrir. Y si es trágico, es más trágico y difícil aceptarlo en la universidad, donde las verdades y los dogmas están para ser cuestionados, están para ser debatidos, están para ser motivo de pensamientos más elaborados. No aceptar esto sería como reconocer que en nuestras universidades los economistas, los filósofos,
y los intelectuales languidecen. Se están haciendo invisibles en la sociedad. Por lo tanto, lo que él reclama es que precisamente ahí donde existe conocimiento, donde existe nivel de formación, se debe de forzar un posicionamiento hacia esta sociedad que les necesita. Es difícil para la España actual, en estos momentos de esta grave crisis económica, intentar convencer con argumentos que realmente proporcionan la vía más importante para salir de ese momento y de ese proceso. Para salir de la crisis, y ya lo ha citado antes el padrino, el profesor Navarro dice algo así: el estado de bienestar no es el problema, es la solución. Es la solución para salir de esta crisis. Los intelectuales y, por supuesto, la universidad están para ser oídos, para ver más allá, con la verdad como única arma. Los intelectuales, como el profesor Navarro, están para proporcionar esperanza donde trata de imponerse la resignación. Hoy, el claustro de nuestra universidad cuenta con una voz cargada de experiencia, pero también cargada de esperanza. Una voz que servirá de contrapunto ético. Una voz que, como dijo el poeta, puede servir para destemplar el unísono. Profesor Navarro, sea usted cordialmente bienvenido al claustro de la Universidad de Málaga, a su universidad. Levantaos y cubríos. Nos saber
Se levanta la sesión.